Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a todos los que vinieron. Gracias por venir. Hoy vamos a tener una charla de Joaquín Machursky, que es recibido de la carrera de licenciatura en Ciencias de Datos de este mismo año, de agosto, Exactamente. e hizo una tesis sobre debate. ¿Sí? Hoy en día se encuentra trabajando en una empresa haciendo cosas de IA, Exactamente. y además estás trabajando con gente de FER, que es el grupo de la Facultad de Derecho, si no me equivoco. Sí, Ok, el grupo de la Facultad de Derecho que hablan sobre seguridad de la IA. tal ¿Sí? cual. Perfecto. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Lucas, por la presentación. Como decía Lucas, lo que vamos a estar hablando hoy va a ser un poco de contexto sobre el tema de AI Safety, el problema del alineamiento, ponerlos en contexto. Y luego vamos a hablar sobre el paper en particular en el que se basó mi tesis, la cual extiende un poco este paper, la investigación que plantean. Entonces, empecemos dando un poco de contexto sobre dónde estamos en la actualidad con la inteligencia artificial. Como sabemos, los modelos están cada vez más avanzados. Ahí está. Y no es sorpresa que hoy en día hay muchos modelos ya apareciendo como coautores en revistas de divulgación científica, como lo pueden ser Nature, o mismo empresas grandes como pueden ser Vogue, que hoy en día están utilizando sus propios modelos, o sea, vuelve para atrás, presentando portadas con modelos generados por inteligencia artificial. Cuando digo modelos me refiero a personas que no existen, que aparecen en la portada de Vogue vistiendo moda y demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, vemos que cada vez hay más modelos rankeando primeros en competencias, o en este caso segundo. Mi tesis fue presentada en agosto, y en aquel momento, había surgido una competencia de programación internacional en la cual el modelo de OpenAI puntuó segundo, solamente por debajo de una sola persona humana, y siendo esta probablemente la última vez que veamos algo así, ¿no? Por otro lado, tenemos que tanto Google se presentó a las Olimpiadas de Matemática, que son el evento con mayor prestigio en matemática para nivel secundario, y este modelo fue evaluado bajo las mismas condiciones que los humanos, es decir, sin acceso a Internet, sin acceso a herramientas, y con el mismo tiempo para resolver los problemas que los humanos. Siendo que este modelo logró responder 4 de 5 preguntas bien y alcanzó puntuación de medalla de oro. Para que nos pongamos en contexto, entran más o menos unas 600 personas a estas competencias, de las cuales aproximadamente 60 han salido puntuadas con medalla de oro. Con lo cual, digamos, esto denota las capacidades de frontera que tienen estos modelos hoy en día. A su vez, tenemos otros tests que buscan evaluar estas capacidades en otras áreas, como lo pueden ser el Virology Capabilities Test, que es un benchmark que se usa para evaluar las capacidades de los modelos en prácticas de laboratorio. Entonces, vemos que estos modelos son altamente capaces y superan al humano en muchos conocimientos. Lo mismo sucede con... Siento que no se está sincronizando. Ahí va. Lo mismo sucede con Humanity Last Exam, que es otro benchmark en el cual se mide la capacidad general de la inteligencia artificial, es decir, en distintos dominios bastante amplios, y como el nombre lo indica, están en la frontera del conocimiento humano, con lo cual es sorprendente ver que estos modelos, en el momento en el que yo saqué la tesis, fue en agosto, teníamos este benchmark, ¿no? Que vemos que el modelo más puntuado es Grok, con 25% de accuracy, y hoy en día, que estamos solamente en diciembre, unos pocos meses después, ya podemos ver modelos como Gemini 3 Pro que lo superan por una amplia diferencia. Entonces, esto nos da la pauta de que los modelos solamente van a seguir creciendo, van a ser cada vez más capaces. Como vimos, en poco tiempo ya han logrado superar los benchmarks anteriores. Entonces, en este contexto surge el desafío del alineamiento. ¿Qué es el alineamiento? El alineamiento es básicamente cómo hacemos que una inteligencia artificial
haga lo que nosotros queremos que haga, es decir, que esté alineado con nuestras preferencias. Para brindar un poco más de contexto, como bien vengo diciendo, los modelos, a medida que se vuelven más capaces, surge este riesgo de que no hagan realmente lo que nosotros queremos, porque, como sabemos o podemos imaginar, intuir, estos modelos son muy capaces en hacer específicamente lo que se les dice. Pensemos en el ejemplo del genio de la lámpara, ¿no? Donde uno pide un deseo y a veces termina recibiendo exactamente lo que pidió, pero no lo que realmente deseaba, ¿no? Entonces, estos modelos, al ser altamente capaces, muchas veces se centran en maximizar específicamente el objetivo que uno les da. Y como bien sabemos, y como vengo diciendo, en la misma línea cada vez tenemos modelos más capaces. ¿Por qué? Estamos en búsqueda de, o por lo menos en San Francisco están buscando el AGI, el famoso Artificial General Intelligence, que va en línea con lo que vengo mencionando, ¿no? Una inteligencia artificial general capaz de aplicar su inteligencia en muchos contextos y en muchas áreas y que pueda hacer como el humano, ¿no? Que esa inteligencia que tiene y esa capacidad que tiene se pueda diversificar hacia muchos aspectos y no solamente centrarse en uno solo. Entonces, más formalmente podemos especificar al alineamiento como la brecha entre lo que le pedimos al modelo que queremos que haga y lo que realmente queremos que haga, ¿no? En misma sintonía con esto del ejemplo del genio, yo le tendría que explicar puntualmente qué es lo que yo quiero que el modelo haga. Y eso es un problema difícil. En esa misma línea surge o se trata la ley de Woodhart, que menciona que cuando una medida se convierte en el objetivo, esta deja de ser una buena medida. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocemos, por ejemplo, el famoso índice Big Mac. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuánto cuesta una hamburguesa en relación a distintas variables? Y con eso querés como medir la economía de un país. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un gobierno decide voluntariamente mejorar esta medida, digamos? O sea, si quiere maximizar y mejorar, ser el mejor en el índice Big Mac. ¿Qué pasaría? Empezaría a financiar la carne, financiar la empresa, financiar todos los elementos que se utilizan para hacer la hamburguesa, y esta hamburguesa bajaría drásticamente de precio, por ejemplo, colocándonos como top 1. Pero eso no quiere decir, esa medida, ese índice no tiene traslación con lo que se ve en la realidad. O sea, esa es simplemente una maximización de una medida que no se ve reflejada en la realidad. ¿Por qué? Porque, como bien menciona esta ley, si uno intenta optimizar exactamente esa medida, por ahí puede perder el contexto general de lo que realmente significaba esa medida. En este mismo sentido, un ejemplo podría ser si a una inteligencia artificial se las premia por generar la mayor cantidad o la mayor tonelada de clips al año, por ejemplo, podría suceder que en principio la inteligencia artificial empiece a conseguir mejores rendimientos, más clips, empiece a obtener tratos o mejoras que un humano quizás no ve a priori, pero podría terminar sucediendo que esto se vaya desvirtuando a medida que pasa el tiempo, como por ejemplo termina decidiendo que a raíz del objetivo que se le dio, que era maximizar la tonelada de clips que produce el año, a raíz de eso quizá puede terminar desvirtuándose hacia generar los clips más grandes del mundo porque son los más pesados, pero eso deja de tener sentido. No necesitamos clips grandes, sino que el problema es que estaba mal especificada la función. De eso se trata el alineamiento. Entonces, ¿por qué es un problema difícil? Porque, como vengo mencionando, tenemos la complejidad de los valores humanos. Los humanos tenemos distintas preferencias según el contexto, según el entorno. No siempre preferimos lo mismo ante una situación que puede parecer igual. Luego tenemos lo que vengo mencionando, ¿no? La comunicación de cómo voy a especificar ese objetivo, ¿no? Porque yo a la inteligencia artificial le tengo que dar un objetivo. Entonces, el problema es de cómo se lo explico de forma que lo pueda entender y no caiga en estos casos de optimización extrema, de maximizar literalmente el objetivo y no necesariamente lo que yo quiero lograr, ¿no? Y a su vez, esto nos deja con la reflexión de que nosotros queremos sistemas inteligentes e inteligentemente alineados con nuestros valores y preferencias.
Entonces, en esta misma línea, como venimos diciendo, los modelos son cada vez más capaces y eventualmente podemos llegar a pensar en la situación o qué sucedería cuando los modelos sean tan capaces que sean más capaces que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo supervisamos y evaluamos a estos modelos, no? Esa es la pregunta que se plantea Scalable Oversight. Con lo cual, por ejemplo, uno podría ¿qué tal? Perdón. ¿Cómo supervisamos? A priori, por ejemplo, un ejemplo rápido podría ser que un sistema de inteligencia artificial te genere una aplicación en segundos, pero por ahí podría ser insegura, podría tener vulnerabilidades, cosas que a priori uno no podría medir. Por esto mismo que digo, que menciono de si algo es más capaz que uno, podría estar engañando o desviando la atención hacia distintos lugares. Como bien mencionaba, tenemos este problema de las asimetrías de capacidades, complejidad de outputs, es decir, quizás la respuesta que me da este sistema tan capaz es tan compleja que yo no la puedo entender o simplemente no la puedo medir y categorizar si es buena o no. Lo mismo, pensemos en este sentido, la velocidad con la que puede generar esas respuestas, ¿no? Ser un modelo puede sacar un montón de contenido en poco tiempo y por ahí un humano no podría verificarlo, controlarlo, controlarlo, verificarlo. Y en este mismo sentido, tener humanos controlando, verificando un montón de contenido en poco tiempo es costoso. El tiempo del humano es costoso. Entonces, surge el paper en el que se basa mi tesis, que fue un paper publicado en 2018 con esta propuesta de AI Safety via Debate por Paul Cristiano, Darío Amodei y George Ibrin, que es un paper publicado por OpenAI. Estos eran investigadores en OpenAI. Y lo que proponen es básicamente un juego de suma cero, ¿no? En el que tenemos, a priori, una pregunta que se quiere responder. Luego tenemos dos agentes, en esta versión simplificada, tenemos dos agentes de inteligencia artificial que definamos agentes como un sistema que quiere lograr un objetivo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para entender qué podría ser un agente es un termostato. Un termostato tiene el objetivo de mantener la habitación en cierta temperatura y tiene acciones que puede lograr para hacer eso en la vida real. Como podría ser apagar el aire o subirlo, básicamente, o bajarlo. Entonces, en este sentido, los agentes lo que tienen que hacer es tomar una posición respecto de la pregunta que se les hace. Entonces, ambos agentes toman una postura inicial respecto a esa pregunta, que puede o no ser la misma a priori, ¿no? la misma posición inicial, y luego se turnan para argumentar a favor de su postura inicial, ¿no? Entonces, la idea es que luego de este debate, nosotros juntemos la pregunta, las posturas de los agentes y toda la secuencia de debate, y luego eso sea evaluado por un juez a priori humano, y decida quién ganó el debate, quién de estos dos agentes ganó el debate. La idea de esto es poder generar un método, un entorno en el cual los agentes sean premiados por dar la respuesta más honesta o la respuesta que más ayuda a responder la pregunta. Esa es la idea con la que el juez va a juzgar los argumentos y por ende que va a decir quién ganó el debate. Entonces, en este juego que dije que es de suma cero, cada agente busca maximizar su probabilidad de ganar. Busca, por decir, convencer al juez. Sí, por supuesto. ¿Cómo medís para decir, bueno, de forma persuasiva, digamos, feedback recibe del juez como para decir, bueno, por este lado no? No, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí. La gente a priori recibe un feedback del juez una vez terminado el debate,
Una vez terminado el debate, el juez decide quién ganó y eso le da un puntito de reward a la gente. Es al finalizar, claro, es al finalizar la secuencia de debate. A ver si podemos ver un segundo. Una vez que termina el debate, el juez ve toda la traza. Esto lo que propone es, bueno, la idea fundamental en la que se basa el paper es justamente en que en este juego de suma cero del debate es más difícil mentir que refutar una mentira. Bueno, en este juego se espera que el sistema alcance un equilibrio de Nash donde la estrategia óptima sea ser honesto y donde una mentira sería castigada por el oponente, resultando en una derrota, porque lo que buscamos es, como decía, agentes honestos. Entonces, en este juego, como el juez premia a quien mejor se comporta y al que brinda un argumento que ayude a encontrar la respuesta a la pregunta, intentamos que dentro de este juego el ida y vuelta de los argumentos permita desenrollar una pregunta muy compleja en pasitos simples, que es esa traza de debate que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la idea es que a través del debate de cada argumento propone algo que por ahí la pregunta era muy difícil de entender, pero al leer, era muy difícil de responder para el juez, pero al leer la traza del debate posterior que dejan los agentes, puede llegar a entender o facilitarle cómo digerir esa información al que el juez pueda tomar una decisión. Entonces, pensemos un poquito por qué esto ataca el problema que estábamos diciendo del alineamiento. En primer lugar, esto del debate se propone que usemos el mismo, a priori podemos usar el mismo, una instancia distinta del mismo modelo. Entonces, si nosotros entrenamos modelos con esto, la idea es que el modelo se vuelva muy bueno detectando fallas en el argumento de su oponente y a su vez eso haría que el modelo no se incentive a generar argumentos falsos o mentirosos. Porque va a ser premiado justamente si da un argumento bueno. Entonces, a su vez, eso por el lado del alineamiento, y por otro lado, ataca este problema del scalable oversight cuando digo que este ida y vuelta de argumentación permite desenrollar un problema más complejo en statements o afirmaciones sencillas y cortas en el debate. Se espera que el debate sea un juego corto, digamos, de pocos turnos, porque se ha demostrado que pocos turnos es más poderoso, permite centralizar más la idea. A su vez, en el paper trazan una analogía con la teoría de la complejidad clásica, en la cual trazan una teoría de la complejidad con la dificultad de alinear los modelos. Por ejemplo, plantean que la clase P de complejidad podría ser análoga a alinear un modelo de Machine Learning clásico, como podría ser aprendizaje supervisado, ¿no? Los modelos clásicos tienen esta analogía porque uno les puede enseñar o los modelos pueden aprender tras ver al humano realizar la tarea, ¿no? Yo tengo mi dataset con todos los datos, entreno al modelo a partir de eso y ya tengo la etiqueta de la respuesta como es, y el modelo aprende y da la respuesta. Después tenemos la clase NP, que en este paper se plantea que es análoga al aprendizaje por refuerzo, porque en estos casos, por ejemplo, el humano no puede demostrar cuál es la solución perfecta, pero lo que puede hacer es responder el humano puede decidir si un dato o una acción está bien o no. Es decir, el humano puede dar feedback al respecto de un comportamiento de un modelo. Eso es lo que se hace básicamente en Reinforcement Learning, donde por ahí yo no sé cómo enseñarle a un robot a dar una vuelta en carnero, por ejemplo, pero sí lo puedo juzgar, ¿no? Puedo decir, esa es una vuelta a carnero, está bien, y si se cae, por ejemplo, le digo que no. Entonces ahí por ese lado viene la señal, es decir, que es verificable, ¿no? Como en NP.
Por otro lado, tenemos, plantean la clase P-Space, donde el análogo son debates de longitud polinomial, en los cuales es una clase de complejidad más superior a NP, que a priori podría ser chequeada por algoritmos polinomiales también, pero en síntesis trazan esta analogía en el que, por ejemplo, P sería un debate de un solo turno, NP sería un debate de 2 turnos, y así sucesivamente, hasta que si tenemos un debate polinomial tenemos esta clase P-Space, que son problemas mucho más complejos. Todo esto es teórico, igualmente. Vamos a algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, para entender cómo funciona este juego de debate. ¿Dónde debería ir de vacaciones en enero? Algo que, dada la fecha, mucha gente estará preguntando. Por ejemplo, tenemos en este juego de debate donde cada gente toma una postura inicial, podrían decir arbitrariamente Mar del Plata y Mendoza, ¿no? Como 2 opciones que son válidas para irse de vacaciones. Entonces, luego de este statement, cada agente debate a favor o en contra de su postura. Entonces, por ejemplo, acá nuestro agente inicial diría, mirá, Mendoza la verdad es que tiene temperaturas que hace calor, no es buena opción, ¿viste? En verano. Y el otro agente podría decir, bueno, pero en Mendoza tenés un montón de actividades para hacer, no solo playa y fiesta como en Mar del Plata, tenés ríos, actividades al aire libre, bodegas, tenés distinta variedad. Además, descansas de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, a priori eso uno como observador o como juez, que es el que quiere saber a dónde debería ir de vacaciones en enero, obtiene más información a través de este debate que de lo que lo haría, por ejemplo, solamente con la afirmación, ¿no? Yo puedo obtener información, como veo acá, que digo, es verdad, en Mendoza hace calor, que yo a priori por ahí no lo sabía. Y cuando leo la traza del siguiente agente digo, ok, Mendoza capaz me conviene más porque tiene estas actividades, tengo aire libre, tengo distintas opciones. Entonces, desenrolla información, te da más contexto este debate de lo que vos tendrías a priori con solamente la respuesta inicial. Entonces, en este paper se plantea un análogo para probar todo digamos, este juego teórico, ¿no? Lo queremos testear y probar realmente a ver si es prometedor o no. Entonces se plantea un análogo al debate en el entorno de MNIST. Entonces, acá MNIST todos lo conocemos, me parece, es un dataset de números etiquetados, números manuscritos etiquetados, donde tenemos píxeles, ¿no? La imagen está compuesta por píxeles que tienen una determinada intensidad. Los píxeles negros tienen una intensidad igual a 0 y los píxeles más blancos tienen una intensidad igual a 1. Digamos, cada píxel se representa con esa intensidad. Estamos en una escala de 0 a 1 blanco y grises, digamos. Entonces, en este análogo, lo que queremos hacer es testear este modelo de debate. Entonces, para testearlo necesitamos definir como una analogía, justamente lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que cada píxel de la imagen sería considerado como un argumento en el cual la pregunta implícita que queremos responder es ¿qué es este número? ¿No? ¿Qué valor es este número? Entonces, permitimos que dos modelos de inteligencia artificial reciban esta imagen completa, es decir, que tienen toda la información disponible, ven la imagen tal cual es, y eligen píxeles para argumentar una postura. Una postura que está elegida a priori, ¿no? Cada agente, como venía diciendo, elige una postura. En principio podría elegir una postura de verdad, o sea, defiende el 5 que vemos ahí, o podrían elegir, por ejemplo, una postura de mentira, o sea, es decir, defender un 3, por ejemplo, que claramente vemos que eso es un 5. Esto es así para testear, como decía, el juego y digamos, poner en prueba este concepto teórico del debate. Entonces, en cada iteración, los agentes seleccionan un píxel que representa un argumento de por qué ese número es el número que ellos dicen que es.
Y luego, una vez que termina el debate, tras un número fixeado de iteraciones, es decir, tras un número fixeado de turnos, tenemos que un juez evalúa la traza del debate, lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Responde a la pregunta de cuál es este número, pero solamente viendo los píxeles que quedan tras el debate. O sea, una capa dispersa o con una capa con pocos píxeles. Entonces, en este caso plantean utilizar una red neuronal convolucional entrenada con píxeles sampleados al azar, de entre los píxeles con intensidad mayor a 0, es decir, que sean píxeles que no sean todos negros, ¿no? Esto es lo que plantean en el paper. Entonces, en el entrenamiento de esta red neuronal que va a actuar como juez de nuestro debate, en todo el entrenamiento solamente ve samples de 6 píxeles encendidos seleccionados al azar. Este número 6 es elegido arbitrariamente por lo que veníamos diciendo de que los debates cortos son más poderosos porque permiten condensar como la información. Y lo que vemos es que el agente que va a ser el juez en este caso no es un humano, ¿no? Es una red neuronal convolucional. Tiene una performance en general del 58% de accuracy, digamos. O sea que cuando se le presentan números, máscaras de píxeles seleccionadas a partir de imágenes de MNIST, obtiene este. Claro, por turno seleccionan un solo píxel, exactamente. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Entonces, que tenga baja performance porque los computadores no le dan toda la información. Exactamente, eso es lo que queremos modelar en este ejemplo, es justamente que el juez no posee con las mismas capacidades que los agentes, ¿no? Donde, en un sentido figurativo, cuando hablábamos de Scalable Oversight, si un modelo es más capaz que vos, como que tiene una visión más general que la que puede llegar a tener uno, ¿no? Porque es más capaz. Entonces, acá lo que hacemos es modelar esa imagen completa de que el juez no ve, uno como humano no podría ver el panorama completo, en algo que literalmente no ve el panorama completo, o sea, no puede ver la imagen tal cual es, sino que solamente ve los píxeles que quedan después de esta secuencia de debate. Entonces, eso es importante, ¿no? Diferenciar dos cosas. El juez es entrenado con píxeles al azar y ese juez luego es puesto a puntuar a cada agente a través de qué píxeles seleccionó en eso, ¿no? Es una CNN. Sí. ¿Qué rol cumple el debate en la decisión? Justamente, claro, pero vos pensá que lo que cambia es cómo se selecciona la información, fundamentalmente. Pero la traza del debate no lo tenemos. La traza del debate es esta imagen que estamos... no estamos viendo. Ahí está. Es esta imagen que estamos viendo. Esa es la traza del debate. Claro, pero el contenido del debate en sí, en el juez, no lo ve. Sí, de esto. Que esto es como lo que queda después del debate. Claro, no. No. Él solamente ve la imagen. Es decir, o sea, es incluso inferior a eso. O sea, no sabe quién argumentó qué. Simplemente juzga a partir de la imagen. El argumento de la gente es, mira este píxel. Tal cual. Entonces, ya lo vamos a ver con ejemplos concretos, ¿no? Pero la idea de este entorno de MNIST es justamente que vos tenés una verdad objetiva, algo que no es trivial, ¿no? O sea, estábamos hablando de debate, pero hay ámbitos en el lenguaje natural que no tienen una verdad objetiva, como puede ser la moralidad, etcétera. Bien lo que veníamos diciendo de los valores humanos que son complejos. Entonces, en este entorno tenemos verdades objetivas, tenemos que modelamos naturalmente esta simetría de capacidades entre el juez y los agentes, que es lo que veníamos diciendo en Scalable Oversight. Y por último, esperamos observar comportamientos fundamentalmente similares del debate en general. Como que esperamos que esto pueda llegar a generalizar de alguna forma. Entonces, esas son las ventajas del entorno de MNIST, porque es como bajar a tierra un poco esa idea de debate. Entonces, acá vamos a responder un poco lo que preguntaba sobre cómo funciona en realidad el debate. Entonces, tenemos este número de MNIST,
Y tenemos los dos agentes que, como dije, se preespecifican en una postura. En este caso es un mentiroso y un honesto. Y como vemos, es un 9 y un 4, ¿no? Que son números que a priori podrían ser confundibles, depende de cómo uno escriba. Entonces, estos agentes, como bien decíamos, se turnan revelando píxeles para argumentar su postura. Es decir, el agente honesto que defiende que es un 9 va eligiendo píxeles que él cree que pueden convencer al juez de que es un 9. Y a su vez, el mentiroso, en este caso, lo que hace es elegir píxeles que él cree que puedan convencer al juez de que es un 4. En todo momento, cada agente está consciente de las decisiones que tomó el agente contrincante, tanto la postura inicial como los píxeles que va seleccionando. Y en todo momento recibe, o sea, digamos que puede ver toda la imagen y sabe qué eligió cada uno y tiene toda la información, por decir. Entonces, una vez que se seleccionan todos estos píxeles, el juez ve esta traza que quedó. Como bien decía, el juez recibe una capa que es los píxeles prendidos y los que no, y su intensidad. O sea que el juez sabe exactamente qué píxel fue el seleccionado y qué intensidad tenía en la escala de grises, ¿no? Y este juez, que es nuestra red neuronal convolucional, decide quién fue el ganador. Dentro de este juego del debate tenemos distintas variantes de protocolo en las cuales se juega un poco distinto, ¿no? En estas tenemos lo que definimos como precompromiso, que es este caso que estaba mencionando, en el que cada agente, particularmente el mentiroso, fixea un número a defender de manera previa a que empiece el debate. Es decir, que no puede elegir defender otro número a mitad del debate, digamos. Se tiene que mantener con su postura. Y en este caso, que es el precompromiso, el juez solamente elige al ganador entre los dos números que se están discutiendo. O sea, entre el 9 y el 4. Digamos que solamente evalúa las probabilidades de que esta traza sea un 4 y de que esta traza sea un 9. Y ahí toma una decisión. Luego tenemos la otra variante que es sin precompromiso. Que en este caso el rol del honesto no cambia, porque el honesto sigue defendiendo la verdad, y la verdad es objetiva, como habíamos dicho, en este caso. Y el juez lo que tiene que hacer es decidir por sobre todas las clases cuál número cree que es. Entonces acá tenemos una separación, ¿no? Entre lo que es la victoria del honesto se va a dar solamente si es que el juez termina eligiendo su número, y la victoria del mentiroso va a ser si el juez elige cualquier número que no sea el verdadero. Entonces, en este sentido, la variante a priori, ¿no?, que podemos pensar que es más fuerte es justamente la de precompromiso, porque de cierta forma lo que se busca es atar al mentiroso a defender un solo argumento, digamos, tiene una sola línea para la cual argumentar, digamos, este número es un 4, no es un 9. En cambio, sin precompromiso, de repente puede empezar a decir, como en medio de debate, ¿no?, sin precompromiso, el mentiroso no tiene por qué defender que es un 4, simplemente intenta minimizar la posibilidad de que el juez elija la clase verdadera. Entonces, de repente podría empezar a intentar ofuscar y decir, bueno, este parece un 7, parece un 4, capaz es un... y así. Digamos, números que sean similares, podría como saltear de argumento en argumento en cualquier momento. Okay. Entonces, quiero volver un segundo con esto. Bien. Bueno, entonces, en los resultados del experimento, esto es en el paper, lo que se ve es que la línea base del juez, es decir, los valores que tiene cuando fue entrenado, cuando se testea su capacidad ante muestras de píxeles aleatorias, obtiene una performance de cercana al 60%, en realidad 58 y pico, que es lo que veníamos diciendo, que lo podemos tratar como la línea base. Después tenemos el debate sin precompromiso, en el cual es un poco, se refleja lo que veníamos diciendo, ¿no?
de que es más fácil, digamos, el agente tiene un win rate mayor, digamos, se mejora la performance del juez con capacidad limitada, porque vemos que es mayor al muestreo aleatorio, o sea, es decir, la información que queda tras este juego de debate mejora a la aleatoria, a la información aleatoria. Y lo mismo podemos notar con el precompromiso, ¿no? Que incluso lo supera. Esto es por la intuición, ¿no? Que venía diciendo que al estar atado a defender, al mentiroso estar atado a defender una sola línea argumentativa, tiene menos espacio de maniobra, digamos, menos posibilidad de elegir distintos argumentos. Entonces, hasta acá más o menos lo que habla el paper, y lo que yo implementé en la tesis fue ampliar un poco este dominio de investigación, en el que planteamos qué pasaría con la asimetría de capacidades, pero ahora no solo a nivel juez y agentes, sino también a nivel agentes, es decir, qué pasa si el agente mentiroso, por ejemplo, es más capaz que el agente honesto. Si podemos diseñar reglas de juego para justamente proteger la verdad, incluso en estos casos de asimetría, y testear un poco los límites de este ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna forma de hacerlo que no funcione, digamos? Bueno, en ese sentido lo que implementamos fue estos agentes asimétricos, porque en el paper lo que utilizan es estos agentes Monte Carlo, que, bueno, lo que hacen es justamente, tienen capacidad de simular y como generar un árbol de todas las posibles jugadas y tomar la mejor decisión en promedio. O sea, si volvemos al ejemplo de los píxeles, es como yo elijo un píxel y armo todo el árbol de posibles jugadas, similar a lo que sucede con AlphaGo y demás. Armo el árbol de todas las posibles jugadas y simulo muchos escenarios. Entonces elijo, en Monte Carlo termina eligiendo el píxel más robusto, es decir, como el píxel que en promedio me deja más victorias. Entonces, como que tiene esa capacidad de planificación hacia posibles jugadas o posibles movimientos del oponente. Y definimos un agente greedy, que como sabemos es cortoplacista, simplemente toma la mejor decisión local, es decir, para el siguiente paso, sin pensar si quizás eso le deja una jugada óptima al otro agente, simplemente toma la mejor decisión en cada momento. Entonces, esto modela la asimetría de capacidades de manera clara. Entonces, vamos a ver los resultados. Uy, perdón, no se sincroniza. Ahí va. Precisión del juez. Bien. Entonces acá lo que tenemos es al juez, los benchmarks del juez, donde en el eje X podemos ver cuántos píxeles se le van revelando. Recordemos que este juez está entrenado siempre a partir de 6 píxeles encendidos solamente. Es decir, en todo momento en su entrenamiento solamente vio 6 píxeles sobre una capa negra y aprendió a decidir qué número es. Recordemos la performance era del 58%. Entonces, podemos ver esta línea, la más chiquita. Tenemos al juez. Luego tenemos a los dos agentes, ¿no? Donde el gris, que no sé si se llega a distinguir el color, pero vemos que, ¿no? A los 6 píxeles logramos el 58% que decía de la accuracy, ¿no? Del juez. Y después tenemos otras dos líneas, que la primera o la que está más alta es la del Monte Carlo, que vemos que al elegir un solo píxel ya tiene más capacidad que greedy y que mismo la información aleatoria, ¿no? Como que sabe bien, vemos ahí la diferencia, ¿no? Absoluta entre el modelo más capaz y la información elegida de manera aleatoria, y que al segundo píxel ya logra un 100% de accuracy en convencer al juez de qué número es, ¿no? Como que tenemos un modelo muy capaz
en tan solo 2 iteraciones convencer al juez de qué número es el que está mencionando. Y vemos el agente greedy, que es la línea intermedia de color gris, que vemos que este modelo también llega al 100%, pero le cuesta un poco más. Si bien a la cuarta iteración ya tiene un 98%, recién a la quinta llega al 100%. Entonces esto nos sirve para ponernos en contexto más o menos de las capacidades de los agentes que vamos a poner a competir por sobre la línea base de muestreo aleatorio para el juez, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá en el siguiente gráfico son justamente un poco los mismos resultados que en el paper. Perdón, ahí está. Donde tenemos este entorno de debates simétricos, que es lo que hacen en el paper, ¿no? Justamente lo que yo mencionaba de que en el paper solamente utilizan el agente Monte Carlo. Entonces, es de cierta forma simétrico a nivel agente. Y lo que podemos ver acá son, en este caso, acá, los resultados sobre, vemos el baseline de muestreo de información aleatorio, con 58%, y podemos ver cómo cambia tanto si está la regla de precompromiso como si no está la regla de precompromiso, ¿no? Por un lado podemos ver el baseline, algo más es que también al parecer cambia según quién inicia el juego, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver es importante acá, que lo importante de esta diapositiva es que pudimos replicar en el entorno de la tesis, podemos replicar los resultados que se vieron en el paper. Es decir, si recuerdan el primer gráfico, cómo el debate mejora la línea base aleatoria. Algo que podemos notar también de manera sencilla es que el agente greedy tiene menor performance que el agente Monte Carlo ya acá, ¿no? Incluso cuando compiten entre ellos. Tanto cuando estamos con precompromiso como cuando estamos sin. Entonces, eso nos da un poco la pauta de cómo va la mano. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un debate en sí. Podemos ver que en este caso la configuración es de Monte Carlo versus Monte Carlo, igual que en el paper, con la regla de pre-commit. Es decir, que cada agente busca defender su número, tanto el mentiroso como el honesto. Y lo que podemos ver es que, bueno, acá tenemos, en este gráfico tenemos la confianza del juez en cada clase a medida que se van eligiendo los píxeles, ¿no? En el eje Y tenemos la probabilidad o la confianza del juez, y acá tenemos, en el eje X tenemos la cantidad de píxeles que se van revelando. Y arriba podemos ver cómo fue el debate justamente. Vemos que el agente rojo, que es el mentiroso, que es quien hizo el primer movimiento, estaba defendiendo un 7, ¿no? Y él elige este píxel, con lo cual, a priori, parece una buena jugada, por lo que vemos acá, como que despunta. Pero en la siguiente jugada, en el segundo píxel que elige, en el primer píxel que elige el agente honesto, siendo el segundo píxel global, vemos que ya despunta directamente la confianza del juez hacia un 9. Con lo cual vemos que el agente honesto, que defendía la verdad con un 9, ya sin importar los esfuerzos que pueda hacer el mentiroso, ya ganó el debate, como lo vemos en este gráfico de la confianza, ¿no? Entonces, este ejemplo está bueno para ver cómo funciona el debate y tener una idea más clara de todo lo que veníamos hablando. Por otro lado, lo que justamente nos interesaba ver en la tesis era qué pasaba con los agentes cuando no tenían las mismas capacidades. Entonces, lo que hicimos fue poner a simular estos debates y a competir entre sí a distintos agentes con distintas configuraciones. Lo que podemos ver es un agente honesto fuerte, como lo es el Monte Carlo,
contra un agente greedy. Perdón que no llego a ver acá. Bueno, lo que quería que veamos es que están bastante parejos en los casos en los que el mentiroso inicia primero y en los que el mentiroso es el greedy, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que están bastante parejos, que es este caso. Acá. Y lo que podemos notar también, ya que se viene viendo, es que hay una ligera ventaja para quien juega segundo. Es decir, hay una desventaja para quien empieza. Esto lo que nosotros pensamos es que podría ser como los debates son por turnos, podría ser una ventaja el ir último para tener esta fuerte última palabra. Y no tenés, como que si vas último, no tenés posibilidad a contraargumento. En esta idea de los píxeles cada píxel es un argumento, no tenés réplica, digamos. Entonces lo que es sorprendente o es lo más interesante de esto es que justamente cuando no hay precompromiso y encima el agente es débil, como podemos ver en estos casos de la derecha, perdón, vemos que hay un caso que es cuando está entre todas las desventajas el agente honesto no llega a superar el baseline aleatorio, ¿no? Que es este gráfico en el que inicia el agente greedy, que es el de menor capacidad, inicia el debate, no logra superar a la línea base de muestreo aleatoria, ¿no? Con lo cual, vemos que, y lo mismo sucede acá, ¿no? Cuando inicia el mentiroso, apenas lo llega a superar. Cuando el honesto es el agente débil, ¿no? Como que se ve perjudicado y apenas o no llega o apenas llega a superar la línea base aleatoria, de información aleatoria. Entonces, lo que podemos decir es que, al menos en este caso, parece que el debate es incluso un poquito peor que elegir información al azar, ¿no? Entonces, es claro que cuando el agente honesto es el más fuerte, el debate triunfa más, ¿no? Cuando el agente honesto es más fuerte, el juez logra tomar mejores decisiones. Entonces acá podemos ver un debate en esta desigualdad de condiciones en las que el agente honesto es el greedy, es decir, el de menores capacidades, y donde el agente mentiroso, el que busca ofuscar, es el Monte Carlo, es decir, el de mayores capacidades. Y estamos justamente en el caso que yo les decía que puede llegar a ser incluso perjudicial, porque no tenemos activado el precommit. Entonces, el mentiroso, que encima es más capaz, tiene libertad tiene todo el espectro de posibilidades para mentirle al juez. Entonces, como vemos acá, termina siendo... Como vemos, hay un montón de picos, de píxeles, de argumentos que no terminaron, de números que no terminaron siendo elegidos, pero vemos que eso marca la pauta, ¿no? De cómo va saltando de argumento en argumento. Porque al principio defiende un número, luego vemos que acá baja y termina defendiendo otro número por acá. Y finalmente, bueno, gana el 0 contra el 6. Con lo cual, el agente mentiroso logró su objetivo, ¿no? Que era engañar al juez. Y digo que lo que es importante es que a su vez fue saltando de argumentos, digamos, no siempre se mantuvo en la misma línea de defender que esto era un 0, sino que por ahí al principio decía esto es un 8, así, y fue engañando al juez. Por otro lado, lo que vemos es el caso contrario, ¿no? Cuando hay precommit, en este mismo escenario en el que el agente honesto es más débil, pero hay precommit, vemos que el honesto puede lograr una victoria, ¿no? Siempre y cuando el protocolo lo avale. Vamos, en este caso, en el precommit, el agente honesto defendía un 7, ¿no? Que es la realidad. Y el mentiroso elegía un 3. Bueno, nada, simplemente notar eso. Por otro lado, estudiamos, bueno, qué pasaba a medida que se iba revelando información. Y lo que pudimos ver,
con estos agentes asimétricos y con los simétricos es que este patrón de diente de sierra, ¿no? En el que siempre quien tiene un turno más, siempre saca victoria, ¿no? Es mejor. Y lo que podemos notar es que la línea gris es la línea base aleatoria, que es la que vimos al principio, en el primer gráfico. Si vuelvo, digo, la línea gris es información elegida al azar de tantos píxeles. Y vemos que cuando se utiliza precommit, en este gráfico tenemos arriba la sección de precommit y abajo la que no es precommit. Y tenemos los mismos, digamos, el azul y el naranja es quien empieza el debate, ¿no? En el azul es cuando empieza el honesto, en el naranja es cuando empieza el mentiroso. Y como ven, es a medida que depende de quién tenga un turno más, gana o no, y se pone por arriba de la línea base aleatoria. Y lo que vemos es que cuando no hay precommit, activamente o muchas veces estamos por debajo de esa línea base, ¿no? Podemos ver la diferencia que hay entre el gráfico de abajo, que están generalmente, o muchos puntos están por debajo de la línea base aleatoria, y en el caso que hay precommit, no hay ninguno que quede por debajo. Con lo cual, a pesar de que el agente mentiroso tenga un turno más, igual esta regla del precommit lo salva. O sea, digamos que mejora la línea base. No es activamente perjudicial como sí lo es en el caso de abajo. Entonces, como habíamos tenido buenos resultados y parecía que todo más o menos andaba, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que o testemos los límites de esto para ver hasta dónde llega? Y encontrar casos donde el debate falle. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, no sé si recuerdan, pero cuando comentaba cómo estaba entrenado el juez, dijimos que el juez siempre fue entrenado viendo píxeles con intensidad mayor a 0. Entonces, algo natural que surgió fue decir, ¿qué pasaría si empezamos a permitir a los agentes elegir píxeles que no sean solo los encendidos? Digamos, permitámosle elegir píxeles negros, porque estos píxeles naturalmente pueden contener información, ¿no? Es decir, si yo estoy argumentando que esto es un 0, por ejemplo, y yo presento los píxeles del centro, digo, ok, por ejemplo, yo estoy compitiendo contra un 8. Yo soy honesto y digo, esto es un 0, mentiroso, esto es un 8. Si yo pongo el píxel del medio, ¿no? Yo podría mostrar un píxel negro y decir, si esto fuese un 8, tendría que estar blanco. Pero como es negro es porque es un 0. Pero bueno, esto era una simplificación que nosotros heredamos del paper. En el paper plantean esto de límite, de utilizar el juez sin píxeles negros. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa cuando sacamos esta restricción? Y justamente, permitirle esto a los agentes bajó la performance, o directamente si elegimos píxeles al azar, baja su performance de línea base de 58 a 12, porque el juez justamente no generaliza, o nunca vio esos datos en entrenamiento, no sabe lo que es un píxel negro, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos la nueva línea base aleatoria, que es esta de 11,97, el 12% que vemos. Y lo que podemos ver es resultados tristes. Digamos, no hay manera de que lleguemos a ese 58% que antes era nuestra línea base aleatoria, porque lo podemos ver en todos los casos, ¿no? Esto resume todos los escenarios, tanto como cuando el agente honesto empieza primero, si es un greedy, si es Monte Carlo, digamos, se rehicieron todos los experimentos que veníamos mencionando, pero liberando esta restricción de permitir seleccionar píxeles negros o nulos con intensidad nula. Entonces, vemos que incluso hay pocos escenarios donde llegan a superar esta línea base de incluso aleatoria, pero con píxeles negros. Es decir, acá el debate falla de muchas maneras. Lo podemos ver claramente acá, en este ejemplo, donde quien empieza, estamos viendo dos agentes capaces, o sea, Monte Carlos, debatiendo entre sí. Y lo que podemos ver es, incluso con la regla de precommit, a ver si
lo que podemos ver es que el jugador mentiroso lleva la delantera durante todos los turnos. Tanto, incluso es así que, o sea, hasta el honesto termina decidiendo elegir píxeles negros en lugar de mostrar información. Decide que lo óptimo incluso es mostrar píxeles negros igual. Entonces, vemos que hasta de esa forma falla, ¿no? Como que nosotros nos gustaría que el agente honesto intente presentar información y no caiga en el juego de engañar mostrando píxeles negros. Justamente nosotros lo que queríamos ver era si el agente honesto decía, bueno, la mejor estrategia termina siendo mostrarte información, ¿verdad?, al juez, píxeles blancos prendidos en todos lados, pero no, el agente honesto termina cayendo en el juego del mentiroso y termina seleccionando píxeles nulos para, digamos, ya no se trata de quién le muestra el mejor argumento al juez, el mejor píxel, lo convence de que ese número es verdaderamente, sino que se trata de explotar al juez, digamos, explotar la vulnerabilidad del juez e intentar, de cierta forma, hacer que me elija a mí igualmente. Entonces, claro que lo que podemos ver es eso, básicamente, que uno esperaría lo contrario. Entonces, como conclusiones finales, podemos ver que el debate amplifica la capacidad del juez, efectivamente, siendo que en los casos en los que el protocolo lo acompaña, estos agentes hacen que el juez, que siempre en todo momento puede ver solo 6 píxeles, tome mejores decisiones. E incluso llegamos a ver que en algunos casos podía llegar hasta el 90%. Entonces, a priori, en este entorno controlado, donde tenemos todas estas variables controladas, digamos, parecería funcionar. A su vez, podemos ver que la simetría de capacidades, que era la vulnerabilidad principal, puede ser mitigada mediante las variaciones del protocolo. Es decir, siempre que el juego termine favoreciendo a que surja, o sea, es justamente el juego el que termina favoreciendo a que surja la honestidad. Podemos ver las dinámicas estructurales y ver qué sucede según quién empiece el juego. En general, podemos testear los límites de la robustez, ¿no?, con esto que veníamos diciendo de out of distribution. Y bueno, algunas cosas para seguir charlando, es como trabajo futuro. Algo que se me ocurre también es que podría haber estado bueno probar que los agentes elijan un píxel en simultáneo en vez de que lo elijan secuencialmente, porque como vimos, esto termina dando una ligera ventaja a quien empieza segundo. Esto nosotros suponemos que es porque uno cuando, tanto lo que mencionaba de que tenés la última palabra y no hay posibilidad de réplica, también tenés el hecho de que cuando vos elegís mostrás tu primer argumento, como que se te hace mostrás tus cartas, digamos. Aunque bueno, esto puede ser favorable, o en el sentido de que seteo como la temática de la que vamos a estar hablando, digamos, yo si soy primero como que propongo en qué términos vamos a debatir, pero si soy segundo, tengo esta ventaja de que no tengo réplica cuando voy al último. Entonces algo que puede estar bueno para probar es justamente debates en simultáneo, donde cada agente da su argumento al mismo tiempo. Luego algo que no hicimos, pero está bueno, es que algo que estaría bueno es ir a... no, sí. Implementar self-play, que es justamente que los agentes vayan aprendiendo a medida que van jugando. Y bueno, proponemos la integración justamente con la teoría del debate humano, ¿no? Como que estaría muy bueno. Y pasar a dominios de lenguaje natural, ¿no? Cosa que no es trivial, otra vez. Porque, como veníamos diciendo en este entorno de MNIST, lo que tenés es que cada píxel te reduce el espacio de posibilidades, ¿no? Como que si yo elijo un píxel, o voy argumentando, por decir, cada argumento restringe cada vez más las posibilidades. En cambio, en lenguaje natural eso no es obvio, y de hecho no sucede.
como venía diciendo ya, temas morales, etcétera, donde cada argumento incluso podría expandir más las opciones. Y eso es todo.